estamos hablando en palabras políticas sobre lo que pagamos los riocuartenses en concepto de qué lo pagamos y lo que a lo mejor deberíamos pagar si se utilizan otros criterios a la hora de valorar el acceso a los servicios. Estamos con Miguel Ángel Beso, lo decíamos, el presidente del Consejo Económico y Social de Río Cuarto. Miguel Ángel, empezamos el tema en el bloque anterior. A raíz de lo que ustedes han detectado con el relevamiento y esta idea de variar el criterio a la hora de determinar la tasa que debería cobrar el municipio, teniendo en cuenta cada caso, ¿qué es lo que se viene después o debería venir? Bueno, digamos, lo que nosotros pretendemos es dejar de lado esta matriz injusta y apuntar a criterios más justos para que la gente pague lo que tiene que pagar y no lo que no tiene que pagar. Esto no es un problema de hoy, Susana, esto es un problema de décadas. Sí. Porque tenemos una ciudad que ha cambiado totalmente. La ciudad en los últimos 30 años es otra ciudad. Sí, es impresionante y no sé si esto se está teniendo en cuenta. Bueno, ahora sí, se están empezando a tomar en cuenta, pero hay un montón de otros aspectos, como por ejemplo que no da abasto el agua, el gas, con el crecimiento de la ciudad, se va a tener que empezar a mirar todo eso. Sí, pero además no solo ha crecido la ciudad, sino que han cambiado las funciones de cada uno de los gobiernos. Toda la carpeta asfáltica que tenemos en el centro la hizo Vialidad de la Nación. Mira vos. Y hoy Río Cuarto hace viviendas. Digo, hay que volver a ubicar jurídicamente cuál es la función de cada municipio. La de la Nación, la de la provincia y la del municipio. El artículo 186 de la Constitución Provincial dice claramente cuáles son las funciones que tiene que desarrollar el municipio. Entre esas, la posibilidad de cobrar por un servicio que da, no porque sí, no por el patrimonio, sino por el servicio que da. Esto hay que volver a ponerlo en su lugar, porque por ejemplo, hace casi 20 años que no se dicta una ley de coparticipación nacional y que obliga a la Constitución de 1994 a hacer una nueva, porque eso distribuye justicia hacia abajo, hacia las provincias, hacia los municipios. Pero también es porque han cambiado estos roles y ahora los municipios hacen más cosas que las que hacían antes. Y no es rara la vez en la que entran en conflicto municipio y provincia, al menos esto lo hemos visto en el último tiempo, porque no está claro cuál es la jurisdicción de cada uno dentro de la obra pública. Me acuerdo de lo que pasó con la rotonda a la salida del puente que une a Alberdi con Banda Norte, que hubo un accidente y hubo ahí O sea, es necesario poner en claro quién tiene jurisdicción sobre qué. Pero además, ¿cuáles son funciones obligadas de cada uno? Porque si se rompe esto, no hay cómo sostener a los estados. Entonces yo vuelvo a salir de lo cotidiano, porque para la decisión de lo que va a pasar hoy, mañana, pasado, los concejales van a tener el criterio, ¿no es cierto? Nosotros vamos a elaborar principios, sugerir, aconsejar, que es una función de un conjunto de dirigentes sociales que aportan, que es la idea del Consejo Económico y Social, como lo hemos hecho en otros temas. Pero, digo, la clave es romper esa matriz injusta y cobrar en función de distintas variables que se tengan en cuenta. Claro que no queda afuera de todo cuánto es el patrimonio que tiene, cuánto espacio ocupa, qué cantidad de metros se considera o tiene ese lugar, sino esencialmente en la circunscripción en que se ubica, ¿en qué lugar de la ciudad está ubicado? Sino esencialmente lo que son los servicios, porque de eso se trata la tasa. Y sobre esto hay consenso dentro del Consejo Económico y Social, porque volvamos al tema de que hay muchos sectores representados, la mayoría diría. ¿Hay consenso sobre esto? ¿Hay acuerdo sobre incorporar este tipo de variables a la hora de calcular el precio de la tasa inmobiliaria? Bueno, el precio no lo va a determinar el Consejo Económico y Social. No, bueno, pero el hecho de tenerlo en cuenta, de tener en cuenta este tipo de variables, cambiar los criterios. Este trabajo llevó casi un año de estudios y relevamientos que nos implicó históricamente tomar 1000 ordenanzas que tenían vinculación con las tasas, de la cual extrajimos 100, y de esas 100 pudimos desarmar y observar que este modo de funcionar nos mostraba una base injusta de cobro a la gente. Todo este trabajo implicó decir, hoy tenemos los datos que tenemos,
que sabemos cuánto vale el metro cuadrado en Alberdi, qué servicios tiene, no todos porque habría que hacer un gran relevamiento, pero los grandes criterios ya están en la mesa. Ahora comenzó el trabajo de la gran concertación para ver si en estos lineamientos y consejos de cambiar este criterio para incluir el tema de valoremos fuertemente y tengamos en cuenta qué tipo de servicio le damos, en esa línea de trabajo comenzamos a concertar. Yo vengo ahora de reunirme en la universidad con el secretario de Planificación, hablé también con el secretario del Centro Comercial, estuve reunido ayer con el presidente de Foros Profesionales, la semana pasada estuve en una charla con otro integrante del Consejo Económico Social, con los con representantes de pastores evangelistas, y así como esto, estuve la semana anterior en una charla de 2 horas en la sede de la CTA conversando y escuchando, porque en realidad yo no tengo que hacer nada, lo que tengo que ver cuáles son los criterios que los demás sectores aportan y articular estos consejos que les queremos brindar como un humilde aporte, pero de todos los sectores sociales, para lo que se haga en el futuro. Verá luego el gobierno, sí, claro, verá luego el gobierno cuando terminemos este trabajo cómo lo implementa. Yo creo que este tipo de cambio tributario que va a ser histórico en la República Argentina, que un conjunto de dirigentes sociales pueda dar una opinión que va a impactar luego en la consideración de los concejales, porque el cuánto le van a cobrar o qué es una decisión del Consejo Deliberante. Sí, de los técnicos del Consejo Deliberante, sí. ¿verdad? Sí, una decisión eminentemente institucional, más claro, que técnica, ¿no es cierto? Porque va a impactar sobre la gente. Pero digo, esta tarea enorme, en definitiva, lo que pretende es fundar nuevos conceptos tributarios justos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en toda la ciudad? Nosotros tenemos que tratar de favorecer a mediano y largo plazo todo lo que tenga que ver con la productividad y no tener estrategias que favorezcan la especulación, por ejemplo. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, ver en el territorio qué terrenos, cómo se construye, dónde se construye, hacia dónde vamos. Ahora, estos nuevos criterios no son para cumplir mañana, son para tomar en un proceso serio y profundo un trabajo a 6, 7, 8, 10 o 12 años, donde se cambie la matriz injusta que hoy está. ¿Hay donde mirarlo, Susana? Y no. Volvemos a ser en esto un poco pioneros. No tenemos, porque la mayoría, si vos lo comparas con otros lugares, no ha habido una participación de los dirigentes sociales que estamos aquí con estas características para sugerir políticas públicas. Claro, después no es obligación que hagan lo que nosotros decimos, ¿no? Porque esta es la idea. Porque la función del Consejo termina siendo la del diálogo y la de la concertación, sí, no de la opinión cuál va a ser la palabra final, que en definitiva la toma quien vota la gente. Pero sí van a tener una base de que hay que cambiar una matriz que es injusta. ¿Cuál ha sido hasta el momento el resultado de esta búsqueda de concertación entre los sectores que ya has visitado? No, es muy buena. Es muy buena porque además los dirigentes sociales de Río Cuarto, no solo por su formación, sino que hay mucha predisposición al diálogo, ya nos acostumbramos. Este tema no lo podríamos haber tratado el primer día que el Consejo asumió, porque no nos conocíamos. Hoy trabajan juntos la sociedad rural con la Federación Agraria en muchos temas. Hoy los pastores evangelistas se juntan en las iglesias católicas o evangelistas en el diálogo social como algo más natural después de 1 año y medio. Primero había que volver a sentarse todo en una mesa, algo que no ocurre en la Argentina, para después poder avanzar y sentarnos a ver un tema. Este no es un organismo público donde hay 20 técnicos, este es un organismo de participación social donde el diálogo preside y el respeto por el otro preside cada decisión. Entonces el camino siempre es positivo. Y por eso lo tomamos en esta etapa después de casi 1 año de estudios eminentemente técnicos y cuidadosamente detallados, y que nos permiten hoy tener esto sobre la mesa. Y este es el aporte que puede hacer la sociedad organizada a través de este Consejo Económico Social, que como siempre yo digo, hay en 3.500 municipios en la Argentina solo 3 que funcionan con carácter local.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu visita y por aclararnos e informarnos sobre este tema que nos toca de cerca, pero no siempre conocemos como deberíamos conocerlo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nosotros les pedimos que no se vayan, que falta muy poquito, pero que todavía tenemos más para compartir con ustedes. ¿Qué pagamos los riocuartenses cuando pagamos lo que pagamos? ¿Y sobre qué base se calcula, con qué criterios se calcula lo que debemos pagarle al municipio? Con estos interrogantes iniciamos el programa de hoy de Palabras Políticas. Desde el Consejo Económico y Social de Río Cuarto se detectó, después de un relevamiento, que el 82% de los riocuartenses pagan lo mismo a pesar de que reciben distinta calidad desde los servicios. Hablamos también con el concejal del bloque Río Cuarto para Todos, con Humberto Benedetto, quien está preocupado por el impacto que un posible revalúo inmobiliario puede tener en el bolsillo de los ciudadanos. Guillermo Natali, del bloque Frente para la Victoria, Unión por Córdoba, dijo que es algo que vienen pidiendo desde hace tiempo y que es algo, un debate y una tarea que el municipio se debería imponer para llegar a un resultado más equitativo para los ciudadanos. También hablamos con Miguel Ángel Beso, con el presidente del Consejo Económico y Social de Río Cuarto, y él nos dijo que nos hizo la diferencia entre tasa e impuesto y habló de incorporar, de la propuesta que existe en el Consejo Económico y Social, de incorporar nuevos criterios a la hora de calcular lo que los ciudadanos riocuartenses deben pagarle al municipio, siempre buscando que haya una base más justa a la hora de calcular este costo que tiene para los riocuartenses vivir donde viven y de la manera que viven. Nosotros, por supuesto, desde aquí acompañamos cualquier iniciativa que tenga que ver con que el sistema se vuelva más justo para los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa, porque sabemos lo que dictamina el Consejo Económico y Social es eso, un dictamen, una sugerencia, un consejo que después tendrá que ser el Estado y sus políticos quienes lo lleven a la práctica. Les agradecemos su compañía aquí en Palabras Políticas y los invitamos para el próximo jueves con una nueva propuesta, desde las 22 como siempre y por el 4.